La información internacional de la jornada. Finalmente llegó el día, el acuerdo entre Israel y Hamás. Alto el fuego y liberación de rehenes. Este acuerdo comienza a tener vigencia, atención, este domingo 19 de enero. Reiteramos, es la información internacional del día. Alto el fuego entre Israel y Hamás. Finalmente llegó el acuerdo y ya lo empezamos a analizar con Leticia. Bueno, en varias oportunidades en el noticiero internacional lo adelantamos que en algún momento llegaba el acuerdo que seguramente no iba a pasar de enero y finalmente el acuerdo se selló en las últimas horas. Exactamente, Pablo. De hecho, es un acuerdo que en mayo se había conocido el borrador que, bueno, lo veníamos diciendo, ¿no? Se esperaba que salga finalmente. Fue hoy el anuncio oficial de este acuerdo que, como decías, fue entre Israel y el Hamás, hay que decir, con la negociación de países como Qatar, Egipto y Estados Unidos, y fue el primer ministro catarí el encargado de dar la noticia tan esperada porque, por un lado, pone un cese al fuego después de 15 meses, después del ataque 7 de octubre del Hamás a Israel en el 2023, y a su vez también la liberación de los secuestrados israelíes. Ahora lo vamos a analizar más en detalle. Es un punto central el último. Totalmente. El alto el fuego, obviamente, pero la liberación de los rehenes también. Totalmente, que va a ser por fases, pero ahora, si te parece, lo vamos a analizar más en detalle. Si te parece, Pablo, compartimos el momento en el cual el primer ministro catarí daba a conocer al mundo que finalmente se llegó a un acuerdo entre Israel y el Hamás. يسر دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن نجاح جهود الوساطة المشتركة بوصول طرفي النزاع في قطاع غزة إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والرهائن والعودة إلى الهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بين الجانبين، بالإضافة إلى إيصال كميات مكثفة من المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. Bueno, repercusiones infinitas, lógicamente, anuncios oficiales prácticamente en tres cuestiones. Estados Unidos, recién veíamos al representante de Qatar, también desde Israel llega la confirmación de este acuerdo. Bueno, es muy importante. Sí, totalmente, era muy esperado. Por eso también quien habló, Pablo, a casi en simultáneo terminó de hablar el primer ministro catarí y en quien habló fue el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, porque la cantidad de veces que habíamos dicho, bueno, se está cerca de una negociación, de un acuerdo, en parte había sido porque el propio mandatario de Estados Unidos así lo había dado a conocer, ¿no? Había dicho, bueno, ya se está muy cerca, pasaban los meses y esto finalmente no sucedía. Pero hoy llegó el día y, si te parece, Pablo, compartimos justamente lo que decía el mandatario estadounidense, que daba algunos detalles de este acuerdo entre Israel y Hamás. The deal is structured in 3 phases. Phase 1 will last 6 weeks. It includes a full and complete ceasefire, withdrawal of Israeli forces from all the populated areas of Gaza, and the release of a number of hostages held by Hamas, including women and elderly and the wounded. And I'm proud to say Americans will be part of that hostage release in phase 1 as well. And the Vice President and I cannot wait to welcome them home. In exchange, Israel released hundreds of Palestinian prisoners. And during phase 1, the Palestinians can also return to their neighborhoods in all the areas of Gaza. You know, during the next 6 weeks, Israel will negotiate the necessary arrangements to get phase 2, which is a permanent end of the war. Let me say it again, a permanent end of the war. Bueno, a ver, tenemos, aquí ya mismo estaremos compartiendo en esta edición central de noticias los puntos centrales de este acuerdo anunciado hace pocas horas. A ver, Leticia, diferentes puntos que van a tener que ser respetados lógicamente, ¿no? Así es. Bueno, un cese al fuego, decíamos, la primera va a ser por fases. La primera es la liberación de rehenes israelíes. Se espera que sean 33 israelíes, sobre todo mujeres y niños y hombres mayores de 50 años. A su vez, prisioneros palestinos, se calcula que alrededor de 1000
prisioneros palestinos que van a ser liberados también. Ninguno que tenga que ver con el ataque del 7 de octubre. Esto es importante remarcarlo. Retirada de las fuerzas israelíes de Gaza. Esto va a permitir uno de los últimos puntos que tiene que ver con la llegada masiva de ayuda humanitaria. Claro. El hecho de que se vayan retirando las fuerzas israelíes de territorio en la franja de Gaza. Y el regreso de los palestinos evacuados, porque recordemos que lo que les pedía Israel era que evacúen ciertos territorios porque los atacaba, los bombardeaba, y por esto, justamente, al ser un cese al fuego, lo que les va a permitir justamente es volver a sus casas, en casas en las que quedaron, ¿no? Esto también hay que decirlo, Pablo, porque esto se espera que sean 3 fases, como decía, la primera de la liberación, la segunda que se liberen el resto de los secuestrados mayores de 50 y después también a los muertos, ¿no? Porque se calcula que una parte de ellos están muertos. Y la tercera fase que tiene justamente el hecho de reconstruir la franja de Gaza. Para cerrar, Pablo, recordar que fueron desde el ataque del Hamas 15 meses donde más de 46.000 palestinos, hay más de 46.000 palestinos muertos y habían secuestrado más de 250 israelíes y casi 100 son los que se mantienen secuestrados, que bueno, van a ser liberados. Esperemos si continúa este acuerdo de hoy que se dio a conocer entre Israel y el Hamas, que por supuesto tiene estos 2 puntos como centrales y que mira realmente todo el mundo. Rápidamente, lo veíamos a Biden. Un colega le preguntó si era mérito de Trump, ¿verdad? Sí, bueno, acá hay sorprendido una Biden. disputa, Pablo, porque decíamos, es un proyecto, un borrador que ya se había conocido varios meses atrás. Un Donald Trump que va a asumir el lunes y había dicho, antes de mi asunción, tiene que llegarse a un acuerdo. Bueno, por supuesto Trump lo celebró como una victoria, así que estaba la disputa de quién era efectivamente la victoria. Bueno, lo cierto es que llegó antes de que asuma, pero durante el mandato de Joe Biden, así que por supuesto esto generó más que una duda, un interrogante en este contexto de por qué se da en este contexto. Bien, un acuerdo que comienza a ponerse en práctica este domingo 19 de enero.